Hasta ahora hemos estudiado funciones que van de los números reales a los números reales. Sabemos que podemos definir funciones cuyo dominio sea un intervalo o cualquier subconjunto de los números reales. Ahora vamos a trabajar con un nuevo tipo de funciones. Serán funciones cuyo dominio son los números naturales y con valores en los reales. Veamos la definición. Una sucesión de números reales es una función S que va del conjunto de los números naturales en el de los números reales. Por ser las sucesiones un tipo especial de funciones, podemos usar la misma notación. Es decir, si S va de n en R, entonces a cada n le va a asociar S de n. Sin embargo, la notación que se utiliza en el caso de las sucesiones es xn igual a S de n. Y se denota la sucesión de las siguientes maneras. Se puede denotar entre paréntesis poniendo x1, x2, puntos suspensivos, xn, punto suspensivo, o bien diciendo cuál es el enésimo término de la sucesión, poniéndolo entre paréntesis y afuera poner desde n igual a 1 hasta infinito, o en lugar de paréntesis poner llaves. En algunas ocasiones, para denotar los índices de los elementos de la sucesión, se utilizan las letras M, K y J. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, podemos poner la sucesión xm desde m igual a 1 hasta infinito, o también la podemos denotar por xk desde k igual a 1 hasta infinito. Así, por ejemplo, si tenemos x1, x2, puntos suspensivos, xn, puntos suspensivos, denota la función de los naturales y los reales que asocia el 1 con x1, el 2 con x2, así hasta n con xn y sigue. Para cada número natural n, llamamos xn al enésimo término de la sucesión. En muchas ocasiones, para definir una sucesión, se da una fórmula general para determinar el enésimo término. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo es xn igual a n entre n más 1. Define una sucesión cuyos primeros términos son: cuando la n es igual a 1 tenemos un medio, cuando la n es igual a 2 tenemos 2 tercios, n igual a 3 tenemos 3 cuartos, después tenemos 4 quintos, y etc. El segundo caso, vamos a ver si tenemos yn igual a n menos 1. Los primeros términos son 0, 1, 2, 3, etc. El tercero, zn, va a ser igual a 2 a la n. Entonces el primer término es 2, el segundo es 2 al cuadrado, que es 4, el tercero es 2 al cubo, que es 8, después tenemos 16, 32, etc. En estos casos es cómodo utilizar la notación con llaves xn desde n igual a 1 hasta infinito. Así, las sucesiones que tenemos aquí arriba, la primera la podemos denotar como n entre n más 1, desde n igual a 1 hasta infinito. La segunda, n menos 1, desde n igual a 1 hasta infinito. Y la tercera, como 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. En otros casos, para referirse a una sucesión en particular, solo se indican los primeros términos. Esto se hace cuando es fácil a partir de ellos determinar cuál es la regla general para obtener los demás. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Si tenemos la sucesión 1, un medio, un cuarto, un octavo, bueno, pues esto podemos ver que es igual
Vamos a escribir el enésimo término y es 1 sobre 2 a la n menos 1 con n igual a 1 hasta infinito. 2. Si tenemos la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, etc., la sucesión está formada por los números impares. Entonces, el enésimo término es de la forma 2n menos 1, con n desde 1 hasta infinito. El tercer ejemplo es la sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Entonces, en esta sucesión tenemos que el primer término es menos 1, el segundo es 1, entonces, y van alternando los signos. Esto va a ser igual a la sucesión menos 1 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Algunas sucesiones se definen inductivamente, es decir, cada término se define en función de los anteriores. Veamos unos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos, sean x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 1. xn va a ser igual a xn menos 1 más xn menos 2 sobre 2 para n mayor o igual que 4. Es decir, que los términos de la sucesión, el primero es 0, el segundo es 0, el tercero es 1. El cuarto va a ser el anterior, es decir, 1, más el anterior del anterior, que es 0, entre 2. Entonces eso nos queda un medio. Ahora, x5 va a ser x4, que es un medio, más 1, que es x3, entre 2. Entonces lo que nos queda son 3/4. El siguiente son 5 octavos. El siguiente son 11 16avos y así sucesivamente. Otro ejemplo. Vamos a considerar x1 igual a 1 y xn igual a n por xn menos 1 para n mayor o igual que 2. Esta sucesión va a ser, el primer elemento es 1, el segundo elemento es 2, el tercero es 3 por 2 es 6, el cuarto es 4 por 6 es 24, el quinto es 5 por 24 que es 120, y así. En esta sucesión tenemos que el enésimo término de la sucesión no es otra cosa que n factorial. Recordemos que n factorial es igual a n por n menos 1, por n menos 2, por 2 y por 1. Así, 1 factorial es igual a 1, 2 factorial es igual a 2 por 1, que es 2, 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, que es 6, 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 24. En el siguiente video vamos a estudiar las operaciones que se pueden hacer con la sucesión.